Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Reciban todos un saludo, especialmente los que escuchan esta reflexión semanal sobre la liturgia del domingo. Estamos celebrando el 11º domingo del tiempo ordinario, que nos presenta un contexto vocacional. En un primer momento vemos cómo el Señor Jesús llama entre sus discípulos a los 12 apóstoles, los llama y luego los envía a una misión concreta, a anunciar que el reino de Dios ha llegado. Los envía dándoles autoridad y concediéndoles algunos poderes especiales, como curar enfermos, resucitar muertos, curar leprosos y expulsar demonios. Les da instrucciones y les recuerda que todo lo que han recibido gratuitamente, también lo deben de dar gratuitamente. Quiero destacar algunos aspectos muy importantes que aparecen en el Evangelio de Mateo y que nos pueden ayudar también en nuestra reflexión y meditación personal. El primer aspecto que se destaca es la compasión del Señor por la multitud, porque estaban cansados, extenuados, como ovejas sin pastor. Este gesto, este sentimiento del Señor es muy común en varios momentos de su vida. Se conmueve, se compadece. Esta palabra en griego tiene un significado muy interesante. La palabra es splagchnizomai, que significa tener misericordia o compadecerse. Splagchnizomai, que en un sentido más profundo deriva del sustantivo usado para entrañas, intestinos, tripas, que para los griegos era como la sede de las emociones. El evangelista San Mateo describe que Jesús se conmovió realmente, se estremeció desde las entrañas cuando vio a la multitud. Cuando se habla de la multitud, también describe una realidad social. Muestra una cantidad de personas que estaban cansadas, desorientadas y con necesidad de ser guiadas.
Esto nos recuerda la realidad del pueblo de Israel, extenuado, y en momentos de desesperación, de desorientación, siempre el Señor los conduce. Moisés, en la primera lectura, habla al pueblo sobre cómo Dios los ha liberado de Egipto, los ha elegido como su pueblo y los guía hacia la tierra prometida. Aparecen también otros textos bíblicos donde Moisés pide a Dios que envíe un jefe que los guíe como pastor. El libro de los Números, por ejemplo. Encontramos algunos salmos, el 126, que habla de cómo Dios hizo volver a los cautivos de Sión. Grandes cosas que hizo Yahvé con ellos, los que sembraban entre lágrimas y cosechan entre cantares. Pero se destaca sobre todo la imagen de pastor. Es una palabra que aparece en toda la Biblia y se aplica a todos los dirigentes políticos y religiosos. Así deducimos que Jesús se conmueve ante una sociedad extenuada, cansada y necesitada de verdaderos líderes, civiles, políticos, pero sobre todo religiosos. Por eso el evangelista San Mateo presenta algunas instrucciones. Entre ellas, la principal es rogar al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. La mies es abundante y los obreros pocos. El evangelista Mateo habla a una comunidad cristiana, en su mayoría provenientes del judaísmo, una comunidad misionera que experimentaba la persecución y necesitaba orientación para hacer frente a estas necesidades. Mateo presenta a Jesús dando estas instrucciones concretas que hacen parte de exigencias ya vividas. Así el llamado de los 12 entre sus discípulos y el envío posterior dotándolos de autoridad adquiere un carácter universal. Así pueden orientar la misión del pueblo, de la Iglesia, no solo en los primeros siglos, sino también en todos los tiempos, a lo largo de la historia. En el Evangelio de hoy encontramos dos palabras que describen a los seguidores de Jesús: la palabra discípulo y la palabra apóstol. Los discípulos, que son los aprendices del maestro, en griego mathetai, y los apóstoles, que indica a los que son enviados, la palabra apóstolos en griego. Jesús escoge 12 hombres humildes, escoge a los que Él quiere. Y como afirma la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 4, dice: nadie se arroga tal dignidad, sino el que es llamado y escogido por Dios. El Señor escoge a los que Él quiere. Los apóstoles son débiles y pecadores, pero el Señor Jesús los transformó con su experiencia, a excepción de Judas. Sabemos que el número 12 evoca a las 12 tribus de Israel y simboliza al mismo tiempo el inicio del nuevo pueblo de Dios. La expresión 12 apóstoles no queda restringida al grupo inicial. A pesar que el evangelista da los nombres, los singulariza, los hace especiales y los mantiene unidos a los discípulos. El Señor continúa escogiendo apóstoles, como es el caso de Matías, después de la resurrección, para la sustitución de Judas. También al apóstol Pablo, que no fue del grupo inicial, pero fue llamado apóstol por el mismo Jesús. Tantos otros que recibieron este título. El carácter de sucesores de los apóstoles hoy le corresponde principalmente al Papa y a los obispos.
Sin embargo, a todos los bautizados y confirmados, también el Señor continúa llamándonos para ayudar en esta misión de anunciar el reino. Recuerdo ahora el logo que el Papa Francisco eligió para su ordenación episcopal y que describe justamente cómo el Señor nos ve con compasión, con misericordia, y así nos elige, nos llama. El logo del Papa es Miserando adque eligendo. Los 4 evangelistas concuerdan en narrar que Jesús tiene sus propios criterios para elegir a sus apóstoles, pero principalmente los llama con amor, los ve con amor, los mira con ojos de misericordia. No escoge a los que son preparados, sino que Él mismo prepara a los que son escogidos. Los evangelistas también concuerdan que es Dios quien toma la iniciativa de llamarlos y lo hace gratuitamente. Podríamos decir también que esta es nuestra experiencia cuando observamos nuestra propia vida y vemos que es Dios el que ha tomado la iniciativa de llamarnos. El llamado es un don, es una gracia y que se repite a lo largo de nuestra vida. Quiero recordar que primero nos llama a la vida misma, nos llama a la vocación religiosa o matrimonial, y a todos especialmente el llamado a la santidad. Si observamos ampliamente la vocación, descubrimos que Dios siempre nos ha llamado y continúa haciéndolo. Este llamado exige de nuestra parte una renovación constante, cotidiana podríamos decir, de nuestra respuesta sí a su llamado. No sería suficiente con el sí que le dimos hace algunos años cuando asumimos la vocación. Ese sí fue determinante para muchos, importantísimo como elección en nuestras vidas. Pero no es suficiente quedarnos con él, es necesario y es una exigencia renovarlo frecuentemente, teniendo en cuenta ese llamado amoroso y misericordioso que Dios nos hace. Para finalizar esta reflexión, quisiera destacar nuevamente algunas palabras para meditar, orar y practicar en nuestra vida cotidiana. Lo primero es la gratitud. Agradecer a Dios por su compasión con nosotros, por habernos llamado, por habernos amado. Como dice la segunda lectura de la carta a los Romanos, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo primero, la gratitud. Lo segundo, la gratuidad del llamado y de todo lo que hemos recibido, la generosidad justamente en nuestra misión. Nunca olvidar que la iniciativa es de Dios. En tercer lugar, renovar nuestro sí a su constante llamada. Y en estos momentos los invito para que oremos una Ave María por todas las vocaciones a la vida consagrada y religiosa, y que Dios envíe trabajadores a su mies. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Nuestra Señora de la Vida Interior interceda por nosotros y nos conceda la gracia, como ella, de ser generosos y responder con alegría el llamado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.